Cuando era joven, tuve un sueño. El sueño en sí no era raro entre los que compartían mi edad, los que estaban al borde de la edad adulta. De hecho, diría que es una ambición muy común para cualquiera con capacidad de imaginar y de preguntarse. Y, en cierto modo, me parece seguro afirmar que todos aspiramos a cumplir ese sueño en uno u otro aspecto. Algunos lo buscan a nivel intelectual, otros a nivel emocional y otros a nivel físico. Aventura, descubrimiento, amor, poder, verdad. Todas estas palabras podrían utilizarse para describir con precisión el sueño que he tenido, que todos hemos tenido. Aunque dudo que una sola palabra pudiera encarnar completamente el sueño en sí, porque el sueño era algo más que una aspiración o un deseo, era un destino, un viaje que solo podía detenerse con una cosa, la muerte. Nuestras vidas son el sueño y al vivir nos esforzamos por alcanzarlo. Esta odisea destinada que llamamos vida, que tiene su origen en ese primer sueño inicial, puede llevarnos a muchos lugares diferentes. A algunos nos lleva por un camino de lágrimas, lleno de agonía y sufrimiento. Otros están exentos de esto, y viven una vida de lujo y comodidad. La mayoría de nosotros, acabamos siguiendo y viviendo por el camino del centro, un camino que no estará plagado ni de una miseria exuberante, y demasiado frecuente ni de una ausencia total de desgracias. Algunos encuentran la felicidad y el amor, mientras que otros solo encuentran la ira y el odio. Algunos viajes implican la destrucción de naciones mientras que otros traen consigo la construcción de medios de vida, que antes eran desconocidos, todo es posible. Y sabiendo esto, cambiaría con gusto mi descubrimiento destinado por cualquier otro destino, ya sea uno de pena absoluta o lo contrario, porque nada podría ser peor que aquello de lo que mi alma llena de cicatrices ha sido testigo. El sol de Nevada es uno de los más duros del planeta, azota sin piedad a todos los que se exponen a él, y solo permite descansar de su calor abrasador durante las gélidas noches. Para quienes no han nacido y crecido en estas condiciones sofocantes, es fácil entender por qué temen este lugar. El calor extremo solo suele ser bienvenido cuando va acompañado de una gran masa de agua, que siempre ha escaseado en los páramos desérticos de Nevada. Pero para alguien que ha vivido allí toda su vida, como yo, es su hogar. No solo un hogar, sino una forma de vida. Para mi familia, esas vastas montañas de roca bronceada y ese sol palpitante son sagrados. Estábamos allí antes de que los europeos descubrieran América, antes de que el sonido de sus estruendosos mosquetes y cañones recorriera las tierras, antes de que el este se expandiera hacia el oeste. Pero, por mucho que intentáramos escondernos, el mundo acabó por alcanzarnos. Junto con los colonos llegaron la ambición y el asombro. Como es de imaginar, los recién llegados no tardaron en descubrir la abundante riqueza en oro, que yacía justo al interior de las montañas de nuestras preciosas tierras. Y una vez que se corrió la voz, las explotaciones mineras se hicieron tan comunes en Nevada como los escorpiones en la arena. Con el paso de los años, las minas se secaron, como era de esperar. Pero en lugar de sellarlas, muchas se abandonaron y se dejaron enterrar por el tiempo. La mayoría de estas antiguas redes de túneles siguen existiendo hoy en día, y se encuentran diseminadas en abundancia por la tierra, por lo demás escasa. En estos túneles abandonados encontré alegría y asombro cuando era niño. Mientras otros jugaban al aire libre bajo un sol abrasador, yo encontraba la aventura en las excavaciones olvidadas de los que ya no están. Fue en estos lugares donde sentí que mis sueños de exploración y descubrimiento se hacían realidad. Cuando era pequeño, me limitaba solo a los lugares cercanos a casa, pero a medida que crecía, empecé a ir más lejos, hasta que me vi aventurándome días enteros en una vieja camioneta, en busca de rastros de estos antiguos lugares. Cuando llegué a la veintena, mi fascinación por las antiguas minas de Nevada no había disminuido, sino que había aumentado. Y con ella, también lo había hecho mi habilidad para explorarlas. Cuando descubrí el antiguo pozo minero que inevitablemente cambiaría mi vida para siempre. Había oído hablar de ella en un pueblo cercano, a través de un hombre que se me acercó mientras repostaba combustible en una gasolinera. Hizo un comentario cómico sobre las herramientas que llevaba en la parte trasera de mi camioneta, y me preguntó si estaba buscando minas para explorar. Le contesté amablemente que sí. Fue entonces cuando me contó una historia interesante. Afirmaba haber descubierto la entrada a una antigua mina hace un par de años, mientras buscaba rocas raras para exponerlas en un museo de su propiedad. Según él, estaba enterrada bajo una considerable cantidad de maleza y follaje, en un cañón al final de la carretera de la gasolinera. Lo que realmente me intrigó, pero, fue su sugerencia de que la mina nunca había sido explorada o pisada, desde los viejos tiempos de la fiebre del oro. Naturalmente, dudé en creerle por lo improbable que era, que un lugar así permaneciera tanto tiempo sin descubrir,
todas las minas que había pisado habían sido limpiadas, por quienes buscaban reliquias de valor incalculable para venderlas por exuberantes cantidades de dinero. Eso nunca me molestó, la belleza del oro antiguo no me afectaba. Pero, la idea de explorar una mina que no había sido tocada por nadie, más que por los mineros que la explotaron, me pareció bastante atractiva. Le di las gracias al hombre y acepté su oferta de revelarme el lugar, cosa que hizo con bastante entusiasmo. En mi mente lógica, pensé que podría intentar encontrarla, ya que estaba en la ruta por la que viajaba. Apenas tardé en llegar, y aunque fue difícil y me llevó tiempo, al final encontré la entrada oculta bajo una considerable cantidad de maleza y follaje, tal y como dijo el hombre que estaría. En aquella época de mi vida, podría haber sido considerado un profesional a juzgar únicamente por el equipo que llevaba. En la mochila que llevaba a la espalda había un par de paquetes de barritas luminosas, una linterna, provisiones, agua, una navaja y otros objetos diversos para la exploración de tales lugares. Algunos dirían que era demasiado, pero los viejos túneles tendían a ser peligrosos y carecían por completo de luz, por lo que solo era prudente llevar tal cantidad de cosas. Mientras me encontraba ante la entrada de la mina, me encontré sintiendo algo extraño en el lugar. Era una sensación que no puedo describir completamente, solo puedo decir que no era ni positiva ni negativa. Más bien, era una especie de ansiedad, una comprensión de que este lugar sería diferente. Mirando atrás, creo que en el fondo sabía que mi destino cambiaría aquel día, que toda mi vida se vería alterada por aquella repugnante expedición a lo más profundo de lo desconocido. Pero en lugar de tomarlo como una señal para apartarme, mi emoción lo torció para que solo esperara algo maravilloso. En mi mente, la grandeza me esperaba en aquel túnel maldito. Y así, encendí mi linterna y comencé mi viaje hacia el núcleo del terror mismo. A medida que me adentraba en la mina, empecé a desconcertarme por un par de cosas. La primera era la singularidad del túnel, que no se bifurcaba ni giraba en ninguna dirección, sino que seguía un camino continuo. La segunda era que había una clara falta de reliquias, que solían ser bastante comunes en las minas abandonadas, especialmente en las que no se habían explorado en absoluto. Y por último, todo el túnel era bastante empinado en su descenso, tanto que me resultó bastante difícil intentar volver a subir. Era como si los mineros estuvieran excavando directamente hacia algo profundo en la tierra, en lugar de buscar un gran yacimiento de oro, como era habitual. Todos estos extraños detalles no hicieron más que aumentar mi curiosidad. Mi mente empezó a correr con ideas sobre lo que me esperaba más adelante en la mina. Al cabo de media hora, más o menos, llegué a una pared maciza y lisa. Estaba completamente vertical, sin astillas ni inclinaciones, lo que me pareció bastante inusual. Pensé que este obstáculo sería el final de mi expedición. Después de examinarla durante unos segundos, me di cuenta de que había un gran hueco. Por su aspecto, totalmente natural, a diferencia de la mina artificial en la que me encontraba. Parecía como si las paredes se hubieran separado unas de otras, dejando un pasadizo perfectamente estrecho por el que uno podría viajar si así lo deseaba. Normalmente, habría decidido que era demasiado peligroso viajar por una grieta tan claustrofóbica, pero esta no era una circunstancia normal. No sé a ciencia cierta que me impulsó a encajarme en la pequeña abertura, aunque sospecho que la atracción de un destino que había sentido, desde que entré en la mina desempeñó un papel importante. A medida que avanzaba por la roca y la piedra que me invadían, empecé a cansarme de que el pasadizo no llegara nunca a su fin, y si lo hacía, ese final sería una pared sólida o un estrechamiento repentino e intransitable del túnel. Y por si fuera poco, una extraña sensación comenzó a despertarse en mi interior. Era completamente distinta de la sensación que mencioné antes, más bien era un presentimiento mucho más parecido al miedo. En aquel momento, pensé que era algo natural teniendo en cuenta mi situación. Después de todo, viajaba por un pasadizo extremadamente oscuro y estrecho que no podía llevar a ninguna parte. Pero mirando hacia atrás, sospecho que el origen de mi temor era de naturaleza mucho más siniestra. Tras lo que me pareció una eternidad abriéndome paso lentamente por la grieta, por fin llegué a su final. Solo que no era un final. Más bien, era una abertura. Lo que me esperaba no era una pared sólida ni un estrechamiento repentino del túnel, sino todo lo contrario, era una salida, una forma de escapar del pasadizo. Al salir de la grieta me encontré en una inmensa caverna que me produjo una sensación de asombro absoluto. La oscuridad me envolvía por todas partes, aparentemente implacable en su intento de consumirme. Cuando encendí la linterna, la visión que recibió mis ansiosos ojos no era muy distinta del cielo nocturno, con la única diferencia de la ausencia total de estrellas o de cualquier tipo de luz. La misma escena me daba la bienvenida por todos lados menos por dos, hacia abajo y detrás de mí.
la roca sólida sobre la que me encontraba y el muro de piedra de aspecto antiguo, por el que había venido era todo lo que podía ver y sentir. Todo lo demás era un misterio para mí. No sé si fue la horrible oscuridad, o la ausencia absoluta de cualquier tipo de ruido, u olor, pero algo provocó una fuerte intuición desde lo más profundo de mi conciencia, que me hizo sentir que la caverna era de proporciones colosales. Y por mucho que lo intenté, mi escasa linterna apenas sirvió para iluminar tanto la caverna, como mi conocimiento de lo que me rodeaba exactamente. Me agaché hasta el suelo, tomé una roca suelta y la lancé lo más lejos que pude hacia la negrura que se cernía sobre mí. El sonido que llegó a mis oídos me dejó perplejo, ya que no era el ruido de una roca al chocar con otra, sino más bien el ruido sordo y resonante de una roca al chocar con metal. Rompí un bastón luminoso y lo coloqué a mis pies, marcando la entrada a la caverna. Luego, con curiosidad, empecé a avanzar con extrema precaución, apuntando con la linterna directamente delante de mí mientras lo hacía. Solo después de un par de minutos de viaje, el sonido de mis botas al chocar con la piedra bajo mis pies, cambió a un sonido más parecido al golpe metálico que había oído antes. Apunté mi linterna hacia abajo para ver un metal, que parecía ser bronce excavado en la sólida roca de la tierra. Mis ojos se abrieron de par en par, al darme cuenta de que estaba sobre bronce sólido. No se trataba de mineral de bronce, ni de una forma mutada de roca, era metal de bronce macizo, bronce que había sido fundido y moldeado de esta manera. Me puse en cuclillas y golpeé suavemente el metal con los nudillos, lo que produjo un fuerte eco en toda la caverna. Por el tono del golpe, pude discernir de inmediato que el bronce no era hueco, y que en efecto, se trataba de una gruesa capa de aleación fundida. La curiosidad me invadió. Rompí un bastón luminoso y lo coloqué a mis pies, marcando el borde del metal. Comencé a caminar por el umbral en el que el bronce y la piedra chocaban, pero nunca se mezclaban. Y al hacerlo, no encontré ni una sola esquina, solo una curva monótona, que después de un largo rato me condujo de nuevo a la barrita luminosa que había colocado antes. Fue entonces cuando comprendí la forma del contorno de la aleación, era perfectamente circular. Y no solo eso, sino que en mi medición, llegué a tener una idea aproximada de lo verdaderamente enormes, que debían ser tanto la caverna como la placa de metal. Cualquiera que conozca algo de la naturaleza, sabe que los círculos perfectos no abundan en nuestro mundo natural, sobre todo cuando se trata de un metal sólido parecido al bronce, y a tanta profundidad bajo tierra como este. Ni qué decir tiene que me quedé sin aliento. Ahora que había trazado la forma del metal, deseaba explorar el centro del círculo. Pero, a pesar de mi desbordante curiosidad, seguía siendo cauteloso, por lo que mis pasos hacia el núcleo fueron lentos y vacilantes. A medida que avanzaba, alumbraba con mi linterna toda la superficie sobre la que me encontraba, y al hacerlo empecé a notar algo inusual. Había trozos que sobresalían del metal, finamente cincelados y erigidos por algo que no era la naturaleza. Solo al examinarlos más de cerca, descubrí que no eran exactamente imperfecciones, sino símbolos y glifos. Y su posición tampoco era aleatoria, estaban dispuestos como líneas de escritura, una tras otra, de forma circular siguiendo el contorno discoidal del metal. Parecían jeroglíficos o alguna forma de escritura antigua. Al crecer, la exploración de antiguos pozos mineros no era mi único interés, también sentía una fascinación extrema por las culturas perdidas de antaño. Los mayas, los incas, incluso mis propias raíces ancestrales nativas americanas. Había estudiado muchos de los dialectos antiguos de civilizaciones perdidas de todo el mundo, pero ninguno de ellos se parecía en nada a la quirografía arcaica que yacía a mis pies. De hecho, los dialectos que había estudiado parecían derivar de la escritura que tenía ante mí, pues muchas de sus letras y alfabetos combinados parecían extrañamente similares a los glifos que me rodeaban. Perdido en el asombro ante la maravilla en la que me encontraba, empecé a comprender el impacto que esta aleación arcaica podía tener en el mundo. Mi mente bullía de posibilidades sobre su origen, pero no llegaba a ninguna conclusión. Lo único de lo que estaba seguro en aquella caverna de dimensiones inquietantes, era de que la placa circular de metal era anterior a cualquier civilización conocida. Sintiéndome más seguro, avancé hacia el centro, más decidido que nunca, a ver lo que me esperaba. Finalmente, me encontré ante un pedestal circular hecho del mismo metal de bronce, que el plato en forma de disco sobre el que estaba. Su altura me llegaba hasta el abdomen, y en su parte superior, parecida a una cuenca, había una esfera que parecía estar hecha de la misma aleación que el pedestal. En la esfera había más escritos extraños, y aunque los jeroglíficos eran raros, de algún modo fui capaz de leerlos. Karnate, el atormentador, devorador de mundos y padre de toda miseria. Al comprenderlos me sentí contrariado e inquieto, incluso más que antes. Había cierta belleza en esas palabras.
Sentí el deseo de agarrar el objeto y tirarlo de su pedestal, pero me negué a ceder, y rápidamente dirigí mi atención hacia abajo, hacia la cara plana del pedestal, que por lo demás era circular, en un intento de escapar del poder de la esfera sobre mí. Iluminé la superficie de la extraña columna de aleación, y me fijé inmediatamente en los extraños grabados que había en ella. Nunca olvidaré lo que estaba representado en aquel anormal pedestal, al igual que los símbolos de la esfera, quedarán grabados para siempre en mi memoria. Nunca antes había visto algo tan intrincado en la naturaleza. Pero, a pesar de su belleza, tenía algo de terror. Aunque me resultaba bastante desconcertante mirarla, podía discernir vagamente lo que era, o al menos lo que representaba. Era una forma humanoide coronada por una extraña cabeza, una cabeza que parecía muy diferente a la de un ser humano. Su forma era similar a la del cráneo de un perro, pero a ambos lados de la cabeza sobresalían unos cuernos como de cabra que se enroscaban continuamente. Aunque no fuera más que una imagen, era como si todo el mal del mundo se hubiera unido, para engendrar la cosa horrible que estaba grabada en aquel pedestal ante mí. No inspiraba más que un miedo inconfundible, un miedo tan primario y básico que parecía más un recuerdo que una emoción, como si la angustia que me producía la visión de aquella bestia, estuviera grabada en la programación básica de mi psique. Y mientras seguía mirándola, no pude evitar acordarme de la extraña frase que estaba escrita en la esfera. Karnate, el atormentador, devorador de mundos y padre de toda miseria. Una y otra vez, aquellas inexplicables palabras recorrían mi mente. Aquel extraño deseo volvió entonces a mí, obligándome a dirigir mi mirada hacia arriba, hacia la esfera de la cuenca del pedestal. Por un impulso inexplicable, coloqué la mano sobre el objeto y comencé a acariciar suavemente los extraños jeroglíficos, que cubrían la extraña esfera. La sentí caliente, como una pila después de ser usada. Aquel impulso irrefrenable se apoderó de mí, y agarré la esfera con la mano preparándome para sacarla. Por un instante, me sentí indeciso, pero solo por un instante. Para siempre consideraré esa simple acción como el mayor error de mi vida. Saqué la esfera del pedestal con un movimiento suave, disfrutando de su tacto. Pero, mi alegría fue solo momentánea, pues apenas un segundo después resonó un fuerte y aterrador chasquido bajo mis pies, al que siguió un leve temblor. Asustado por el repentino ruido y la ligera sacudida de la tierra, empecé a correr hacia la grieta por la que había llegado para poder escapar. Solo después de salir del metal y pisar la roca sólida, oí otro ruido detrás de mí, un ruido que no puedo identificar porque no se parecía a nada de lo que había oído en mi vida hasta ese momento. El ruido era tan curioso, que me sentí obligado a detenerme y darme la vuelta. Y cuando lo hice, me recibió una luz radiante como ninguna otra. Era de color dorado, pero de naturaleza siniestra, pues cuando me envolvió a mí y a la caverna, no pude sentir nada más que miedo. Y lo que era aún más extraño, parecía provenir de los extraños jeroglíficos inscritos con tanto cuidado, en el suelo de metal broncíneo. Fue entonces cuando el propio metal comenzó a mutar en un líquido de color óxido, y se extendió por la roca circundante, transformando la antigua piedra en el mismo metal de color marrón cobrizo que antes era el líquido. Recuerdo que sentí que mis ojos se abrían de puro asombro, pues nunca antes había visto nada parecido. En el fondo, creo que sabía que era un presagio de lo que estaba por venir, y tenía alguna sospecha, tratando de convencerme de que una visión tan hermosamente extraña, solo podía anunciar algo tan primordial y horrible, que nunca sería capaz de borrarlo de mi memoria. Pero, seguí mirando con asombro, totalmente consciente en mi expresión mientras el metal parduzco se extendía por la roca, que formaban los suelos y las paredes de aquella espantosa caverna. Y mientras lo hacía, pude ver los familiares grabados que se formaban dentro de la aleación recién creada, tal y como habían aparecido la primera vez que puse mis ojos en ellos. Un fuerte estampido llamó mi atención desde las paredes de la caverna hacia el origen del metal, el espacio en el que la extraña aleación había residido una vez tan tranquilamente. Solo que ahora no había metal, solo un agujero perfectamente circular en la tierra, un pozo del que solo emanaba un olor indescriptiblemente pútrido. Mi asombro se desvaneció, y el miedo volvió a ser la emoción más prominente en mi interior, y me obligó a avanzar hacia la salida, que por una razón que aún desconocía, no había sido cubierta por el metal broncíneo. Pero, a pesar del deseo de huir, mis pies permanecieron plantados e inamovibles como la piedra. Porque aunque el miedo me obligaba a huir, cierta fascinación menguante por el pozo me obligaba a quedarme. Lo único que podía hacer era mirar fijamente aquel terrible pozo, con los ojos muy abiertos y la linterna fija en su posición. El corazón se me subió a la garganta por la expectación y la ansiedad, y durante un breve instante todo quedó en el mismo silencio, que antes del estruendo. De repente, una gran mano roja con enormes uñas en forma de garra emergió de la fosa,
y se abalanzó sobre el borde metálico de la misma, aparentemente agarrándose para apoyarse. La fascinación me abandonó y el miedo se apoderó de mí. Me volví hacia la grieta por la que había entrado y eché a correr. Nunca antes había corrido con tanta desesperación, ni había deseado tanto volver a los frescos rayos del sol de Nevada. Mis piernas me llevaron rápidamente, y no tardé en encontrarme en la boca del estrecho pasadizo. Sintiéndome seguro de mi huida, me volví durante lo que solo pudieron ser unos segundos para ver lo que me había infligido tanto terror. No diré mucho sobre lo que vi en aquel horrible momento, pues no quiero detenerme demasiado en el recuerdo, no sea que mi tormento aumente. Lo que me recibió era, insondablemente horrible en todos los aspectos imaginables. Parecía ser la mitad superior de un humanoide increíblemente enorme y de piel roja, que se asomaba fuera de la fosa. Todo su cuerpo parecía estar cubierto de una especie de baba de color burdeos, que goteaba en enormes glóbulos de su cuerpo. Y bajo su piel, podía ver figuras y formas retorcidas. Al verlas, pude sentir que estaban vivas dentro de la bestia, y que todas estaban atenazadas por un dolor mucho más severo que cualquier cosa, que cualquier hombre vivo o muerto haya experimentado jamás. Y conectada al torso estaba la horrible cabeza de perro, que había sido grabada en el pedestal, solo que ahora podía verla claramente y sin confusión. Sus cuernos en espiral eran tremendos, y no parecían resumar más que agonía, y sus ojos eran indescriptibles. Eran de un color que nunca había visto antes, y que no deseaba volver a ver. Con solo mirarlos, podía sentir el dolor recorriendo mi cuerpo, un dolor como nunca antes había imaginado. Su cabeza era, como había predicho el pedestal, de naturaleza increíblemente canina. Solo que no tenía piel ni pelo de ningún tipo, sino una piel sanguinolenta repleta de formas atormentadas, y una baba burdeos que goteaba de sus dientes imposiblemente grandes. Pero, aquella breve eternidad de mirarnos fijamente, terminó cuando la criatura abrió sus grandes mandíbulas sin labios, para soltar un rugido tan intenso en volumen que me hizo retroceder hasta el pasadizo por el que había llegado. Un fuerte ruido siguió al rugido, y cuando levanté la cabeza para asomarme por el estrecho túnel, pude ver el familiar líquido de color óxido extendiéndose por la boca de la grieta en la que yacía, transformándose en esa misma aleación parecida al bronce, cubierta de extraños jeroglíficos, y creando una barrera entre la cosa del pozo y yo. En cuanto a mi huida por aquel antiguo túnel, poco recuerdo, pues me encontraba en un estado tan nebuloso y de pánico que apenas puedo recordar nada. Al parecer, un conductor nocturno me descubrió tirado en una carretera cercana a la mina, y me llevó enseguida a un hospital. Allí me trataron de un par de huesos rotos y cortes leves, y después me preguntaron cómo me había hecho esas heridas. No pude dar ninguna respuesta, solo una mirada perdida. Cuando por fin me dieron el alta, me devolvieron todas mis pertenencias. Entre ellas estaba la horrible esfera que había recuperado de aquel abismo vomitivo. Y eso es todo. Esa es mi historia, mi encuentro. Ese es mi relato del día en que me encontré cara a cara con el auténtico mal, un mal tan verdadero en su forma que ningún hombre podría comprenderlo plenamente. No sé qué es ni de dónde viene, y no quiero saberlo. Pero, tengo la certeza de que tanto el metal como el gigante no eran de este mundo, la tierra nunca sería capaz de conjurar tales cosas de forma natural. Durante los últimos 6 años, he vivido en la miseria a causa de lo que experimenté en esa maldita cueva. Cada vez que cierro los ojos veo esa cara terrible, con esos ojos y cuernos horribles, y cada vez que lo hago el miedo que sentí en ese momento me invade una vez más. Ya no duermo. Me acuesto con los ojos abiertos, demasiado asustado para cerrarlos. Y todavía puedo oír ese rugido, cada segundo de cada día, reverberando en mi memoria, como si todavía estuviera allí, en esa horrible cueva de pesadillas. Eso tampoco es lo peor. Lo peor es que sé que no estoy loco, sé que lo que vi era real. Sé que sigue ahí fuera, golpeando en su prisión de metal. Y sé que llegará un día en que será liberado de nuevo, y ese día será el último. Ese día nos uniremos a las formas que se retuercen bajo su piel, cuando nuestra sangre se convierta en el limo burdeos que gotea de su cuerpo antinatural. Y aunque ese día puede retrasarse eternamente, nunca podrá evitarse. Todo hombre tiene un punto de ruptura, y yo he llegado al mío, tengo una pistola y pienso usarla. No contra nadie más, porque aún tienen esperanza y razón para vivir en sus corazones, y no han visto lo que se esconde en el foso. Esta arma, tan comúnmente asociada con la tristeza y la guerra, será mi salvación. La encuentro extrañamente pesada. Tampoco pierdas el tiempo buscando la esfera, porque la he guardado en un lugar donde nunca será encontrada. Considera esta última petición como mi voluntad en su totalidad, no busques ni la mina ni a su habitante, porque solo encontrarás una pesadilla más horrible que cualquier cosa que te hayas atrevido a imaginar. Y entonces la bestia,
Carnate, será libre.